este fin de semana va a haber eventos de la asamblea que se han propuesto, una fiesta que va a ser mañana aquí en la Ingobernable de 7 a 12 y un comedor popular en la Quimera de 2 a 5. Y queríamos también aprovechar y hacer una charla y preguntarnos precisamente como algo que hemos estado enfrentando todo este año, y es cómo como artistas podemos colaborar en una lucha migrante que tiene que ver con leyes, que tiene que ver con fronteras, que tiene que ver con un racismo social, institucional, ¿no? Entonces queríamos como dejar la pregunta muy abierta, invitar a diferentes personas que trabajan desde diferentes lugares, y sobre todo también hacer una mesa, pues una mesa redonda mixta, ¿no? Con personas de diferentes lugares, también aquí no solo personas migrantes, sino también personas de aquí de Europa, y para intentar responder esas preguntas y que salgan más preguntas todavía. Antes de comenzar, me gustaría también hacer una aclaración que creo que es muy importante, y es que a partir de que, bueno, teníamos la posibilidad de hacerlo en Media Lab, pero al final no se pudo, tuvimos que hacerlo aquí en la Ingobernable. Y este lugar para algunas personas migrantes es un lugar no seguro, es un lugar racista, entonces han decidido no venir a esta charla, ¿no? Entonces creo que ya en ese contexto y viendo ya como muchos problemas que hay alrededor, pues creo que es importante que lo tengamos en cuenta para iniciar. Ya hay personas que deberían estar aquí que no están, que han decidido pues no venir por no entrar a este lugar. ¿Puedes explicar brevemente por qué? Esto creo que es interesante para la turma. Sí, porque fueron agredidas. Pues una agresión racista en este lugar, y no fueron de ningún modo, no sé, no hubo ningún tipo de respuesta pues yo no sabíamos como la gravedad de esto, y bueno, ya habíamos programado la reunión aquí, y ya por diferentes motivos, que también eso va a salir mucho dentro de la charla, como que hay muchas personas colaborando aquí, muchos modos de hacer, y bueno, al final tuvimos que hacerlo así. Yo creo que como no somos tantas, estaría guay que nos presentáramos muy brevemente como nombre y qué hacemos, pero sí, como muy breve, y luego ya empezamos como con una pregunta abierta, si les parece. ¿Algo que quieran? ¿Tú? Sí. ¿Quieres presentarte y brevemente contar? Yo pediría solo como un minuto, decir quiénes son y si trabajan en un colectivo. Sí, que también sí. Dime. Una ronda, sí. Por ahí, una vez más directo. Sí. ¿Yo? Sí. Vale, me llamo Shiro, soy de China y trabajo el arte de acción como herramienta con la población china que vive en Madrid. Y de hecho mañana vamos a presentar dos performances en Casa Marina que trabajan con los jóvenes chinos a través de la acción. Y sobre todo ellos no tienen experiencia que es arte, pero que tienen otro tipo de experiencia. Sobre todo visibilizar esa población como China desde otra forma de arte más emocional, más táctil, más cómplice. Yo soy Alexander Ríos y bueno, ya conté cómo es, ¿no? Yo soy Ana y trabajo con Hablar en Arte. Y nada, estoy traduciendo hoy para... My name is Warsame. I'm sorry I have to speak English. I've been here only for the last few days. And my name is Warsame Ali Gavare, and I'm originally from Somalia, but now I live in Ireland, and I was invited by a group of party, and I just joined the project and by invitation. And I am a human rights lawyer and an activist at the same time, and I collaborated in several art projects in relation to migration and so on. And that's the reason I got this invitation to take part and to put my
point of view in these projects. Sí, o sea, pues... ¿Hace falta traducción o lo entiendes? ¿Alguien necesita traducción? No sé muy bien en inglés, pero entiendo. Bueno, me decís y si lo necesitáis. Bueno, mi nombre es Ruth y vengo de Galicia y me dedico a trabajar desde el ámbito del arte con temas de denuncia medioambiental, denuncia especista y también pues, justo con el último proyecto también como denuncia de explotación laboral concretamente en países como Perú y Sudáfrica. Mi nombre es Beto, vengo de Bilbao, a título personal soy artista musical y represento a COPS, este F34 libro de artistas de empresas sociales, un libro de artistas de empresas sociales de origen subsahariano. Vengo aquí a hablar un poquito sobre el proyecto y conocer y aprender un poquito de esta charla que es interesante. Yo soy Georg de Habla en Arte, que es una plataforma cultural de Madrid y tenemos una variedad de proyectos y entre ellos hay un proyecto que se llama Collaborative Arts Partnership Program, una plataforma de arte colaborativo, un proyecto europeo, donde justo en este año hemos realizado muchos proyectos de arte colaborativo, muchos de ellos en contextos sociales y uno de ellos es con Alexandra y Byron y el sindicato de manteros. Y para nosotros, obviamente, en ese contexto también la pregunta es muy interesante hasta qué punto se tocan activismo político y el arte y justo por eso también son interesantes para intercambiar experiencias también con gente que viene de distintos lugares, con Bálsamo y Beto y eso. Yo soy Sor de Alba en Arte. Bueno, yo soy Byron y también arte y un poco política y activismo y nada, estoy en el proyecto con Alex y en la Semana de Mantel. Yo soy Chelu, vengo de Bilbao también, nosotros somos parte de Colaboradora, somos una cooperativa que nos dedicamos a diseñar procesos, sobre todo que tiene que ver con colaboración, para enfrentarnos a retos sociales. Y la verdad es que estábamos aquí, o por lo menos estamos aquí como de pura casualidad. Veníamos a otra cosa en Madrid, pero vamos, nos queríamos encontrar con Soy de Habla en Arte, ha salido nos hemos enterado de esta convocatoria justo viniendo en el autobús. Coincide con un montón de cosas en las que estamos implicadas y preocupadas y aquí estamos. Y luego resulta que conocemos a Beto porque estamos colaborando en un proceso, con lo cual es como un cúmulo de casualidades. Ha sido una constelación, así. Bastante bien. Y estamos muy emocionados. Sí, no tengo mucho más que añadir. Y yo soy Ana y a mí me da clase de violina de esto con Ian sobre racismo y me parece muy interesante. Y Georgina está viniendo. Me llamo Lucas, estuve trabajando mucho tiempo en un proyecto llamado Madrid, que era como una unión entre arte, sociedad, comunidad. Y también me gusta unir activismo, arte y me interesa mucho el proyecto porque trabajo con manteros y también como artista sentí la necesidad de tener que llegar a más consecuencias o tener que llegar a las últimas consecuencias y en su momento pues estaba solo, no tenía cómo articular con ningún artista pues ese trabajo y pues me llamó mucho la atención, me parece que este es un paso muy interesante. ¿Quieres presentar muy brevemente? Pues yo soy Nayare y bueno, y ahora estoy estudiando Bellas Artes y ya está. Yo soy Teresa y soy actriz y dramaturga y bueno, ahora estoy con una organización que se llama Holes in the Borders, que hemos hecho tenemos un grupo de acción artística, activista, y hemos hecho varias performances este año en diferentes sitios políticos, así como para señalarlos, ¿no? Y bueno, anteriormente estuve también 3 o 4 años con No Somos Delito haciendo activismo a través del teatro también. Y bueno, pues me parece muy interesante esta iniciativa y juntarnos sobre todo, ¿no? Porque a veces estamos como mucha gente haciendo muchas cosas,
pero no nos conectamos. Entonces, pues si sirve de conexión y para poder aportar y recibir, pues genial. Una pregunta para las personas que van a entrar, si les importa que sean grabadas. Pues yo quería precisamente empezar por esta gran pregunta que es el título de la charla, y quería proponer que empezáramos por las personas que hemos invitado, porque tienen una experiencia particular, pero luego que nos encantará también saber desde otros puntos de vista que piensan de esto, y es precisamente de qué forma usan el arte como forma de lucha, ¿no? Igual esa palabra ha sido complicada de encontrar un sinónimo, pero es la que hemos usado esta vez, ¿no? Y si no lo hacen, porque hay personas que no trabajan directamente en la lucha migrante, sí como creen que el arte puede ser esa forma de lucha. La pregunta parece decir que el arte es una forma de lucha o una estrategia de lucha, pero de pronto puede ser que no, que también puede ser una posible respuesta, ¿no? O sea, que no lo damos por hecho, sino que precisamente vamos a hablar si es una estrategia de lucha o no. Entonces, pues sí, nos gustaría saber qué opinan, qué opinan sobre esto. Y de pronto sí podría estar interesante que Beto y Guasarme nos comenten, ya que, bueno, que nos pareció muy interesante su experiencia y empezar por ahí. Antes de todo, empezaría por mi vida personal como artista, ¿vale? Llevo desde el año 99 en Bilbao, viviendo completamente, sin haberme regresado a Euskaldun. He estado toda mi vida, bueno, casi mi vida. Y en el año 2008 empecé mi carrera como solitario, ¿vale? Mi carrera musical solo. Y anteriormente tenía un grupo que la visión era totalmente distinta a mi persona, a mi forma de pensar. Entonces creo que tengo dentro de mi ser el don de la justicia, ¿no? No me gustan las injusticias, no me gusta el separatismo, soy más pro a la diversidad, soy pro a ese tipo de situaciones, blancos y negros, negros y blancos, es un poco lo que más me inquieta. Y ahí es cuando me separé de mi grupo y me dediqué yo personalmente a hacer mi propio estilo de música, ¿no? Entonces, es cuando la situación de los inmigrantes de mi comunidad africana en Bilbao me daba la impresión que era muy cómoda, que las oportunidades para ellos eran mínimas, sabiendo que tenían oportunidad. Entonces la idea mía era, a través de la música, despertar a mi comunidad, hacerles ver que es posible salir adelante, que es posible que podamos unirnos y sin la unión no hay cómo crecer. Y de ahí surgió la idea de montar una asociación, ya después de 8 años, que es Cox SF34, junto con un compañero Jos Belinga, que es un afro-vasco de padre camerunés y madre bilbaína. Y al mismo tiempo esa persona tampoco se sentía tan bilbaína, se sentía más camerunés por lo mismo, no sé cuáles son sus razones. Y cuando montamos una tienda de segunda mano, y ahí sirve como el punto de encuentro donde muchas personas africanas, al verme yo como artista, una persona conocida del barrio, entonces era como el punto de encuentro donde podrían ir a enseñar una carta para leer, a explicarles todo una denuncia, la demanda, lo que sea. Y empezamos a detectar que el barrio, que las personas africanas tenían muchas calidades que realmente no tenían la oportunidad de poder sacar. Tenemos invitado Lambide, ¿no? Lambide es un centro de trabajo, más o menos, donde hay personas que tenían la capacidad de ser pintores, pero se mandaba a hacer un curso de artesanía. Entonces es como un poco el contraste. Si yo soy pintor, dan una formación de pintor, puedo mejorar, puedo crecer más, y si voy a un curso de trabajo, seré más preparado. Notamos que había muchas personas que tenían posibilidades de hablar el inglés y el francés bien, son nativos, son nigerianos, algunos son franceses, otros son de Ghana, pero tampoco se aprovechaba esa posibilidad de que ellos podían dar una formación de inglés, al mismo tiempo aprendiendo inglés como el que sabe, podía ser traductor o una academia o dar clases a niños, lo que sea, ¿no? Entonces esas personas del desempleo automáticamente tenían acceso al mundo laboral y podían mejorar sus vidas.
Y entonces la posibilidad ha sido esa, de a través del arte que tengo, musicalmente exponer lo que yo veo y al mismo tiempo reunir a todas las personas con capacidades para poder montar nuestra propia asociación, coworking, donde podamos trasladar a esas personas africanas, ¿no? Sí, africanas, poder transmitir lo que sienten ellos, ¿no? Es como, si tú eres bueno en boxeo, tenemos en judo, perdón, el campeón de Euskadi, es un africano. Esa persona está capacitada para tener un gimnasio solo, trabajando, cotizando, pero no hay la posibilidad, no tenía las formas de poder hacer un proyecto en condiciones, no tenía la apertura para poder llegar a las instituciones, explicar que yo soy campeón de Euskadi 7 años seguidos, estoy capacitado para poder tener mi propio gimnasio y al mismo tiempo, si estoy dentro de lo que es el desempleo, puedo cotizar y puedo tener una empresa a todo el mundo. Entonces, empezamos a notar que esas personas estaban capacitadas. Había uno que era un empresario que había mandado 8 contenedores a África y las empresas vascas tenían ganas de poder exportar en África, no conocían el continente, no sabían cómo llegar. Lo más directo es contar con esa persona que lleva más de 10 años mandando contenedores a África, que podía abrir las puertas para que podamos entrar en África a nivel empresarial mucho más fácil. Entonces, ahí hemos empezado a diversificar la comunidad, a abrir nuevos frentes y ver que es posible que esas personas africanas empecemos a estar más integrados a nivel laboral. Entonces, dentro de este proyecto de 9 proyectos yo tengo el mío personal, que es Silverfire Music, que es un vivero de artistas, ¿no? Y entonces, a través del arte, yo intento crear economía. A través del arte intento luchar y ser visible. Los años que llevo musicalmente, he visto que muchos africanos han empezado a salir musicalmente, a hacer música, ¿no? Pero no llegaban nunca a poder salir a un escenario. Como yo tenía un poco más facilidad, más tiempo, y hacía conciertos, grababa buenos vídeos, entonces estas personas no tenían la posibilidad de hacer lo mismo que hacía yo. Entonces lo más fácil sería, a través de mi experiencia, llegar al ayuntamiento y decirles, si vosotros contratáis a Tote King, que venga a Bilbao a tocar, que meta 5.000 personas, lo más factible, lo mejor es coger a 5 teloneros del barrio, que no sepa que sean africanos, y esas personas automáticamente se van a formar musicalmente, tendrán una experiencia, mañana será un Tote King también, y aportaría economía. Entonces, es la pelea que hemos tenido con el ayuntamiento, muchos no lo veían, pero gracias a Dios poco a poco se está viendo que es posible. Porque si yo veto de mis conciertos, he empoderado, no me gusta la palabra empoderar porque me da la impresión que soy el poderoso, ¿no? No me gusta el término de empoderar, me parece muy feo. Pero he ayudado, he intentado que si tengo 2 conciertos a la semana, coger a otros artistas, sacarlos para que ellos puedan también exponer su música y la gente sea más visible. Entonces es un poquito que a través del arte hemos intentado transmitir en el barrio San Francisco. Y a día de hoy el proyecto va creciendo. Estamos ahora con el mercado de especies, que son otro proyecto que tiene diferentes connotaciones, mujeres de diferentes partes del mundo que intentan trasladar su comida de sus países con un toque vasco, un toque bilbaíno, en pequeñas raciones, y así las personas vengan a probar y a conocer. Estas mujeres, muchas son el palo. Entonces, a través de esto es intentar que en muy poco tiempo o en largo plazo, estamos ahí peleando, nos están formando desde Colabora, esperemos que esas mujeres en un futuro sean independientes económicamente y puedan entrar en el mundo laboral, pero con sus propios negocios, ¿no? Entonces, intentar que en este mercado sea el enganche para que la gente pueda saber que la chica de Somalia, la de Afganistán, cocinan bien, tienen un sabor especial, pero que mañana ellos pueden tener su propio espacio, su propio restaurante y así salir de la actividad, entre comillas, salir del paro y poder tener su propio medio económico. Es un poco lo que intentamos hacer. Y todo eso lo que intento es, a través de mi arte, expresar. No me gusta la palabra activismo también, prefiero ser un agitador social. Entonces intento agitar a la sociedad, intento agitar a la comunidad inmigrante para que vean que es posible luchar, que es posible llegar más allá a nivel y crear economía. Creemos que la economía es clave, la economía es importante y así podemos romper frentes contra estereotipos. Cuando
si Samuel Eto'o es negro pero es rico, es igual que yo. Yo soy más guapo que Samuel Eto'o, pero Samuel Eto'o, pues es Samuel Eto'o, pues es millonario, viene por Bilbao y ya le miran diferente, pero es un negro igual. Entonces es un poco el clasismo que existe, ¿no? Entonces intentamos que la sociedad, la comunidad africana o inmigrante de Bilbao tenga ese concepto de crear economía para poder mejorar en su ámbito. In my situation is anyhow opposite of the other side of what my friend said, and I came from the same struggle. I arrived to Europe as a refugee, and on arrival the struggle started because when I came to Europe I landed in Malta. As you are aware, Malta is just a small island, so anyone who was landing there was accidentally ended up there. They were not coming there as a target, but you speak loud. Okay. Bit loud. I was trying that would be speaking, and O sea, está diciendo que su situación es un poco diferente a la tuya, que él llegó como refugiado desde Somalia y llegó a Malta, que es un poco como el que llega a Malta como refugiado no elige llegar a Malta, llega un poco de forma accidental, digamos, a Malta. And that's the time that I have seen us as the only option where I found a gate out, because at the time we were dealing with so many attention, the media and all, but what I found out was that when I got involved in the art projects, that the message through there was much powerful than the other area that I dealt with, and that's why I became attached, and that's where I got involved. I'm still, though I have changed my career to another area which is law, I feel I'm so attached to art because that's where I see you can use art not as an activist or as anyone who has certain issues or certain cause to highlight. Art could be an option where you can highlight in a very positive way. That's my own kind of conclusion after I have dealt with. Sorry, my question is it like the only option to do that? What was that option? I said that I have the media attention, so many attention to it. But when I got involved in art projects, that's where I see the only option where I finalized sometimes issues that I was struggling with. Okay. Entonces cuando llegó a Malta se dio cuenta que había mucha atención mediática en ellos, en plan, bueno, como demasiada atención mediática, entonces era difícil un poco como subrayar cuál era realmente el problema que querían tratar. Entonces cuando se involucró en proyectos artísticos es cuando realmente vio que a través de esos proyectos era una forma bastante positiva de subrayar la problemática que querían subrayar. Entonces, aunque él venía aunque luego estudió Derecho, es un poco como a través del arte cuando ha visto que realmente es digamos, la mejor manera que tenían como para realmente resaltar esa problemática. And I'll try to make it short. I'll try to intervene in any topics that you are talking about because I'm still observing and learning a lot about the kind of issues you are dealing here. But anyhow, because of that language difficulties,
bueno, que intentará aportar en la mesa, o sea, en la charla cada vez que pueda, que intentará hacerlo breve, pero que aún así todavía está observando, que acaba de llegar y que bueno, pues, que ahora mismo es todavía, bueno, que simplemente se está dedicando a observar, pero que va a aportar, vamos a ver. Me ha llegado una compañera Agustina. Disculpa por la tardanza, pero es que se me ha presentado algo en el trabajo y era la única que lo podía solucionar, entonces era solucionarlo o no. No sé qué hilo están. No, sí, estamos en un momento de contar precisamente con esta gran pregunta de si el arte, cómo puede funcionar como estrategia para luchar contra el racismo, el tema migratorio, leyes y fronteras, y si lo hacen directamente, ¿cómo lo hacen? Vale. Bueno, en mi caso me ha pasado una cosa muy interesante porque yo realmente empecé haciendo arte en el Caribe, que fue donde estudié Bellas Artes, y el racismo no era un tema que tuviese la necesidad de tratar, prácticamente porque no tenía las mismas connotaciones que tiene aquí. No digo que no exista, sí existe, pero es de una forma completamente distinta. Entonces realmente ha sido la realidad de España la que ha hecho que me interese más por ese tema, porque aquí se nota mucho más la diferencia que hay entre personas racializadas y personas no racializadas. Entonces al final, aunque no era el foco principal de mi obra, es algo que me he visto integrando poco a poco, pero por una necesidad social que también yo entiendo que hay aquí. Bueno, todos podemos compartir la experiencia que ha sido también este año, que yo creo que a nosotros sí nos ha cuestionado mucho esta idea de arte como forma de lucha, ¿no? Porque nosotros ya estábamos en la asamblea con los nanteros, ya veníamos trabajando algunos meses, luego apareció Hablar en Arte y nos propuso como hacer un proyecto de arte colaborativo, lo que implicaba tener un dinero de la Unión Europea, del Gobierno de España y el Ayuntamiento de Madrid, o sea, como las mismas instituciones que a la vez violentan a estas personas, y nos pareció interesante ver la posibilidad de cómo coger ese dinero y a través de la palabra arte llevarlo hasta donde, o sea, para usarlo como la asamblea lo decidía, ¿no? Y también colaborar, digamos que artísticamente con la asamblea. Entonces, digamos que por eso puede ir la palabra estrategia por ese lado, ¿no? Porque a nivel de subvenciones o incluso de dinero, a veces la palabra arte permite hacer cosas que por otro lado no se podría hacer, ¿no? Pero ya a nivel práctico, digamos que durante este año hemos trabajado más como una parte más, como la asamblea, como una parte más activista, y la parte artística que supuestamente teníamos que cerrar ahora a final de año, digamos que no ha surgido este proyecto colaborativo que nos gusta presentar, ¿no? Como IRP, ¿no? Porque acá estamos enfrentando como problemas gigantescos que tienen que ver con leyes, ¿no? Con la ley de extranjería, que tiene que ver con la imposibilidad de conseguir un trabajo, o sea, como racismo directos y agresiones policiales, ¿no? Entonces, a veces el arte parece como si cayera a otro mundo a proponer cosas que nos ha costado mucho como realmente proponerlas como algo que genere un cambio, ¿no? Un cambio real, no solo un cambio simbólico, ¿no? Entonces ahí vienen varias posibles estrategias que ha sido como trabajar en esto de difusión, de visibilización, que es importante, pero en la parte más digamos práctica de la vida de los nanteros realmente ha sido complicado también por diferentes motivos como el lenguaje, algunos no hablan español, nosotros no hablamos bolo, también las diferencias culturales,
¿no? Entonces como que hay un montón de cosas que bueno, que personalmente a mí sí me ha generado como muchas preguntas sobre esta, incluso sobre la palabra arte, ¿no? Que también es una palabra que yo creo que va a ser muy interesante que salga aquí, ¿no? Una palabra que tiene una connotación más occidental y más blanca, ¿no? Y que remite a una posición pues muy privilegiada, ¿no? Entonces ya cuando hablamos en problemas que las personas blancas no tienen que enfrentar, pues a ver cómo se junta esto. Sería interesante como justo que ya mencionas el problema, como tú defines esa palabra que te genera esa pregunta. Es decir que... ¿Cómo la defines? Sí. Yo, o sea, personalmente en este momento estoy como... A veces me identifico como, o me digo artista públicamente, pero estoy en este momento también a partir de todo lo que está pasando en Madrid, como esta conciencia de racialización que muchas personas estamos viviendo. Es una palabra que siento ya que tengo que empezar a cuestionar, pero todavía no tengo, digamos, la información para hacerlo, ¿no? Entonces como que ahora, precisamente con esa palabra, tengo como un poco de... Yo pienso que, creo que mi punto de vista, si vamos a asociar el arte con subvenciones, entonces yo creo que ahí nos vamos a equivocar, porque si yo quiero a través del arte quiero que me den una subvención, automáticamente estoy siendo controlado y no puedo ser libre para expresar. Yo personalmente, digo en mi caso, como artista, mi música nadie lo controla. Yo escribo lo que quiero, yo publico lo que quiero, grabo lo que quiero, y si el ayuntamiento me quiere contratar, que no me está contratando porque sabe que Beto habla realidades, entonces es imposible que me contraten. Pero como no dependo de ninguna subvención, entonces yo puedo escupir lo que yo quiera, desde mi punto de vista. Pero si intentemos utilizar el arte a medio de que me van a financiar y luego hago un arte blanca, arte bonita, claro que no vas a tener la valentía de poder decir que lo que digo es esto. Y si tú dices, te pueden cortar, porque yo soy tu padre, te estoy financiando, entonces tú tienes que hacer lo que yo quiero que haga. Entonces, es un poco mi percepción en la hora de mezclar el arte con subvenciones o esperar que el arte blanco sea distinto, es lo que yo veo. Entonces, yo pienso que siempre el arte es arte, el arte no tiene precio, el arte no tiene por qué definirse con otro tipo de situaciones. El arte es mi punto de vista, como artista o como músico o como Beto. El arte es lo que yo veo día a día. El arte, cuando yo salgo a la calle y veo que mi gente es discriminada, veo las pocas oportunidades, veo mujeres maltratadas, entonces, o poca igualdad, es lo que yo creo que es, a través de esa situación va a transmitir en arte. ¿No? Entonces es lo que yo veo. Y ahí al mismo tiempo veo la parte económica que me pueda reportar para que pueda seguir haciendo. Es un poco mi pequeña visión de lo que yo veo del arte. Y conlleva más cosas también. A ver, sí que es determinante, pero yo creo que dependiendo cómo sea la convocatoria o el espacio, se le podría buscar la vuelta. El problema por lo general es que cuando te dan la convocatoria, tienes que contar lo que vas a hablar. Y yo creo que el detalle al que nos enfrentamos muchos que queremos hablar de racismo y ese tipo de cosas, es que se espera que hablemos de racismo de una manera. Y yo, por ejemplo, no quiero hablar de la manera que tú esperas que yo hable. O sea, yo no quiero hablar desde tu perspectiva, de racializado sufrido, que hay que luchar como en la vida y todo eso. O sea, yo quiero contarte otra cosa distinta, que es mi realidad, no la que tú quieres que sea mi realidad. Entonces, no sé si, no lo sé, si en determinadas subvenciones o espacios, oportunidades, se podría uno, de alguna manera, presentar las cosas, no de la forma que a ellos les gusta, pero de una forma más genérica, y luego entras y cuentas lo que quieres contar como lo quieras contar. No sé hasta qué punto sea válido eso, porque yo no lo he hecho. Puede ser vetado, te pueden vetar. Si tú realmente cuentas tu realidad de lo que quieres contar y esta persona no lo percibe, no concibe que, oye, estás hablando de negro y blanco y negro, pero tú cuentas en amarillo y rojo, pero en realidad quieres hablar del negro y blanco. Claro. Y lo más probable es que te las rechacen, porque ellos no quieren escuchar. Si él no lo está viendo, entonces es complicado, desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que yo creo. Bueno, yo bajo mi experiencia que sí que, en los últimos trabajos hago bastante eso, es decir, como que
a lo mejor decir lo que no quieren oír esas personas que me dan, bueno, con las que consigo ciertas subvenciones. Yo no he tenido problemas de estas características, ¿no? Por ejemplo, yo como el último proyecto que he realizado indicado en Perú y Sudáfrica, ese proyecto fue subvencionado por Gas Natural Fenosa. Entonces yo fui a hablar sobre la explotación minera que se realizaba allí con todas sus consecuencias. Es decir, yo el trabajo lo tuve íntegro y dije lo que me dio la gana e hice lo que me dio la gana. Y no me dijeron absolutamente nada, ni me boicotearon ninguna pieza, ni me dijeron que le hiciera ninguna pieza. Sí, lo sabían antes. Es claro. Antes de presentar. Sí. Lo que pasa es que, claro, evidentemente aquí la subvención me la da gente externa de lo que es la fundación. Pero estando dentro de la fundación, de hecho, a mí me pasó un caso curioso que comparto con vosotras y vosotros. Y es que yo, sobre todo, bueno, yo en Perú y Sudáfrica lo que hago cuando hago proyectos de estas características es intentar que los trabajos se vean allí. De hecho, yo uso el arte como una herramienta al final para ayudar en aquello en lo que yo me comprometo con el trabajo, ¿no? Y de hecho, tanto, sobre todo en Lima, en Perú, yo estuve en la zona del norte de Cajamarca, un país lleno de racismo, el propio país en sí, y con muchas capas de racismo, me decían que por favor que el trabajo se viera en Lima, porque allí hay mucho racismo y mucho clasismo desde lo que es la capital hacia el exterior. Entonces, perdona que me enrollo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que yo quería mostrar ese trabajo, por lo cual yo me he ido a un centro, concretamente el Centro Cultural de España en Lima, para que el proyecto se vea allí y con suerte se va a ver. Entonces, todo eso me lo he ido trabajando yo poco a poco. Por otro lado, la institución que me subvencionó el proyecto, ahí venía, me dijo, ¿no? En una reunión privada me comentó que ellos no podían ayudarme a que ese trabajo se viera en Lima, teniendo ellos pues, posibilidad de tener un espacio allí que se pudiera mostrar, porque yo estaba hablando mal de una empresa. Entonces evidentemente tenían como normativa que no pueden fomentar proyectos que hablen mal de otras empresas. Es como, bueno, pues las reglas, pero es un tema empresarial. Aquí ya veo que no hay otra manera. Pero bueno, al final es como, digamos, ¿no? De lo que tú dices, dentro de ese sistema y lo que también comentas, dentro de ese sistema, trabajar tú de una manera, evidentemente, entre comillas, venderlo, como sabes que lo van a, que hay factible, que te lo puedan coger, exacto, y luego tú tener la capacidad de decir, bueno, pues yo quiero para adelante y ya está, ¿no? Y sí creo que es una herramienta poderosa utilizarla. Yo entiendo perfectamente lo que dices, pero creo que hay espacios que tú puedes coger y llevarte, aprovechar ese dinero para llevarlo a donde tú quieres llevarlo, ¿no? De hecho, mismo los compañeros están teniendo una ayuda que pues está conllevando el poder pues, tener un beneficio a aquello que ellos están volcando ese trabajo, ¿no? Y quizás si lo cuentan con el detalle de lo que están haciendo ahora, no lo han conseguido, quién sabe, porque al final es el ayuntamiento mismo. O sea, el proyecto tiene como propuesta en el marco del proyecto de arte colaborativo. Es interesante también, no lo podéis decir también en vuestro, de nuestra perspectiva. Este proyecto está súper abierto. Este proyecto, luego decís, pero está súper abierto a nivel de lo que quieres decir, lo puedes decir. Y está claro que también la propuesta venía ya sabiendo que trabajan con los manteros y nos parece importante ver también a nivel político. No obstante, en el momento, y eso sí que es verdad, en el momento que trabajas con un proyecto que tiene ciertos marcos, obviamente entras de todas maneras rápidamente en problemáticas como los tiempos, por ejemplo. Nuestro tiempo a nivel de proyecto no es el mismo que el tiempo de la asamblea. Un proyecto normalmente tiene un cierto límite de tiempo, pero quizás la asamblea, sobre todo en proyectos colaborativos que son muy lentos muchas veces, quizás tarda 5 años. O algo como un resultado tangible. Ni siquiera hemos hablado de algo preciso antes, ni un objeto, ni nada. Bueno, era muy abierto también, pero algo tangible para saber qué se ha hecho, lo que tú has preguntado. ¿Qué habéis hecho? Tipo, después de la colaboración, que se puede contar lo que se ha hecho. Eso sí que es importante. Se puede decir todo, pero es importante comunicar lo que se ha hecho. Y estas son cosas que a veces son muy complicadas, porque antes no lo sabes. Y esto entonces obviamente es interesante también para saber qué hace falta, qué se puede contar, qué no se puede contar, qué no es tan fácil solo coger. Tampoco creo que es justo hablar solo de financiación. Sería una pena si hablamos solo de cogemos ahora la financiación y lo ponemos así. Es importante también reflexionar qué significa este trabajo en el ámbito artístico. Y si no hacemos la reflexión, si no solo cogemos el dinero o hacemos lo mismo que haríamos de otro modo, creo que es una posibilidad perdida.
Y eso creo que es importante también pensarlo y reflexionar un poco qué significa esto. Y es interesante también porque creo que si vienen las propuestas ya tipo, a artistas como Alex y Byron, al final, o si alguien propone a ti hacer música y financiarte, obviamente ya se sabe también que los proyectos también van en una cierta línea. Que quizás no hay muchas de esas propuestas y debería haber más. Eso es, es que eso iba a decir, es que igualmente ustedes tienen una flexibilidad que no es la común con la que te encuentras cuando vas a hablar de mucho de cosas. Por eso también creo que justo ese proyecto es una gran posibilidad de hacer también un test a dónde pueden llegar esto. Vamos a hacer también justo esta mesa redonda, de discutir qué es necesario, qué es posible, qué también puede ser dañino. Yo creo que, sobre todo en artes visuales, la música creo que funciona de otra manera, pero artes visuales muchas veces también están banalizando una temática política porque la incluyen en un cierto marco. Entonces hay que pensar también a dónde va esto que hacemos. Quizás a nivel de contenido está todo súper bien, pero lo llevamos quizás a espacios y discursos que ya no son tan fáciles. Y eso creo que también es interesante pensar un poco. Pero igualmente en el caso vuestro, si ven este proyecto como ejemplo, han visto el alcance que ha tenido, que está teniendo, los resultados, y luego también la parte estética, artística, cumple con los objetivos originales de la convocatoria o de la financiación, entonces sería más flexible a que haya otros proyectos parecidos. De lo estético ni siquiera hemos hablado. Lo estético creo que en el arte colaborativo es una temática bastante compleja, pero yo creo que de todas maneras, también creo que estos marcos, estos grupos tienen que ser abiertos. Creo que es una gran posibilidad, pero de ambos lados obviamente también es difícil, y es difícil y bonito a la vez, y yo creo que también estos mecanismos son un poco así, que no funcionan de manera que, mira, que funciona todo muy bien desde el principio. Yo creo que no puede ser así. Sí, bueno, yo no puedo hablar mucho de subvenciones y cosas así porque no he trabajado en ese ámbito, pero bueno, creo que es interesante lo que hablabas tú también, como la infiltración, ¿no? Yo creo que la infiltración es una estrategia en cualquier lugar. Yo, por ejemplo, que también me dedico a la educación social, ahí se incide mucho en eso, ¿no? En infiltrarte, y a veces incluso tienes que trabajar para lo que se supone que es el enemigo, pero si no hay alguien que se infiltra y cuenta las cosas de otra manera, como que no vamos a crear tejido social nunca. Pero yo creo que más allá del problema de las instituciones o las subvenciones, para que hablabas tú antes de un cambio real, ¿no? Que cómo conseguir un cambio real y así, yo más que llevarlo hacia la institución, porque creo que eso es un camino muy largo y que para eso se necesita el poder de la gente y del tejido social y de crear red, ¿no? Es en la calle, o sea, directamente intentar instalar esta estrategia de arte en la calle, que es un poco lo que venimos haciendo desde hace unos años, pues desde No Somos Delito, ahora desde Holding the Borders, incluso a nivel personal, individual, ¿no? Bueno, yo creo que el arte es importante o llamarlo como se quiera. Para mí también el arte es reaccionar, ¿no? Es reaccionar de una manera diferente a algo que sucede. Entonces, yo cuando empecé a hacer las primeras performances en la calle a raíz del 15M, me servía esa manera porque llegaba mucho mejor a la gente. No era lo mismo decirle a una persona un panfleto desde una tribuna o desde una manifestación o desde una consigna, que realmente no una de las primeras cosas que hicimos fue ir pidiéndole dignidad a la calle por la gente, como si fuésemos gente sin hogar, ¿no? Incluso luego hubo gente sin hogar que nos acompañó a esto mismo, haciéndolo, y en vez de pedir dinero, pedir dignidad y pedir derechos y tal. Y esto hace una reacción diferente en la gente que va a construir ese tejido social, ¿no? Ahora con el tema de las migraciones así, cada X tiempo salimos al metro, nos montamos en un vagón de metro y contamos historias reales de gente que está tratando de llegar desde la frontera sur, de gente que está en Alemania, de gente que ha muerto, que ha asesinado a Europa, porque no ha muerto, que ha asesinado a Europa desde una espera, desde un tal, ¿no? Y entonces esas historias que hemos ido recopilando en nuestros viajes a Grecia, a la frontera sur, o gente que está aquí en el territorio español migrante también, ¿no? Contarlas directamente, apelar directamente a esa persona que está enfrente en el vagón, o en la calle Fuencarral llena de tiendas con gente que está comprando, y hablar sobre esta gente que no llega, que no está aquí, o que está aquí y cómo está aquí, ¿no? Entonces yo creo que para poder llegar a la institución y hablar sobre esas, que también hay que hablar, ¿no? Pero que para eso
hay que crear un tejido social que no está en ningún lugar y que se está hablando siempre desde una manera, para mí, desde el capitalismo y desde, no sé, desde un lugar que no está conectado con lo que está sucediendo. Entonces, sí, o sea, para mí el arte llevaba a este lugar más desde una reacción en la calle directa. Pues yo creo que, bueno, la gestión es importante, porque yo, por ejemplo, odio hablar de mí en este momento, pero Dibujo Madrid es un proyecto comunitario y uno puede, y como tú usas tu poder, aunque no te gusta decirlo, pero yo también lo usé para ayudar a ciertas cosas. Poder es, por ejemplo, decir, no que si el Getty Institute quiere que hagamos una sesión de dibujo y convoquemos 100 personas con ellos, el Getty Institute nos tiene que pagar. Si una persona de este grupo va a hacer una sesión de dibujo con nosotros, la hacemos gratis porque es una participante de nuestro grupo. Entonces, el poder es poder decidir con quién hago y con quién no. Isidoro Valcárcel Medina dice, hoy en día alguien hace una protesta y se la compra, el ayuntamiento se la compra, entonces hay que tener cuidado, al final uno para quién trabaja, porque uno termina trabajando, como me ha pasado a mí, para el que no quiere uno terminar trabajando. Entonces, yo creo que, digamos que la discusión aquí, que es muy interesante, es dónde el arte se tiene que quitar, dónde el arte tiene que hacer así, decir, que siga pasando el desarrollo, que siga pasando, el desarrollo no, que siga pasando la construcción de la sociedad. Y yo como artista, es el momento. Claro, el artista crea simbología, o sea, tiene un trabajo que es la construcción simbólica. Yo hice un trabajo con unos manteros una vez hace 14 años cuando llegué a Madrid, veía la artimaña que el mantero corría y volvía a la policía y lo perseguía y volvía a ponerse ahí, volvía a correr y decía, esto es muy raro porque este es el primer mundo, vamos a ver qué pasa aquí. Entonces encontré que los manteros, hay mafias de humanos que traen los discos, mafias de europeos que compran los materiales para que se hagan los discos. O sea, hay una mafia por detrás y el mantero es el que se ve, que es el racializado, que es el judicializado. Entonces hicimos unas acciones con amigos manteros, porque en ese momento hacerse amigo de un mantero era casi un delito. Entonces hicimos unos discos falsos con su cara, como si fuera un rapero, era mentira el disco, y los regalábamos en la calle. Y realmente lo que queríamos provocar era que llegara la policía y la policía no podía llevarnos porque era gratis. Entonces llegamos a la conclusión que lo que hacía la piratería no era el intercambio por el dinero. Y de esa, digamos, 3 tonterías simbólicas que hicimos, empezó, por ejemplo, este abogado, conseguí el contacto del abogado David Bravo, Raúl Bravo, que sale mucho en televisión hablando de antipiratería, y empezó a trabajar con unos manteros. Y ahí fue cuando dije, bueno, yo hice como mi parte, ayudé un poco lo que sabía, pero él sabía más que yo, y me quité. Y él siguió trabajando con ellos. Yo no sé, yo creo que de ahí han salido como pues, un poder de asociación a través de los manteros, y yo no seguí porque ya no era mi lucha, digamos. Mi lucha había sido el intentar provocar, digamos, una fractura ahí como en esa rutina de jerarquía, de violencia. Entonces ahí me gustó esa experiencia, pero yo creo que ustedes están haciendo lo que había que hacer, que es haber empezado por la asamblea. No haber empezado como artista, y yo voy a hacer esto, y mira, yo voy a hablar contigo, y yo voy a pensar esto, y mira, me interesa tu proyecto. Y no existía en ese momento, pero es una excusa, no es la excusa para decir, es que yo no sabía, es que no había, no. Pero esto es lo que hay que hacer. Y si de ahí sale una propuesta artística o algún comportamiento artístico, porque yo creo que estamos hablando más de comportamiento que de estética, de cómo nos comportamos, cómo pensamos, cuál es el futuro de la sociedad, cómo vamos a actuar, cómo vamos a decir que sí, que no. Y de ahí sale un comportamiento pues buenísimo. Si no sale, pues no sale. Muy interesante. Precisamente has tocado la parte que siempre nos hemos encontrado Alex y yo, que era precisamente cómo me presento. En el momento que te presentas como artista en un espacio que efectivamente con otras necesidades, con otra idiosincrasia, es exactamente igual de que seas artista o que vengas, ¿no? En ese momento te das cuenta que la palabra arte, efectivamente, y la definición de artista sí tiene una connotación que nos separa y que es clasista. Y que encima que cuando a la hora de proponer o cuando tenemos el concepto de arte,
es todo lo contrario a colaborativo. Es decir, los proyectos artísticos ahora se está trabajando mucho el arte colaborativo, pero hay que decir arte colaborativo, porque el arte en general, o como tal, como lo tenemos todos en nuestra idiosincrasia y cabeza, yo creo que es más bien algo individual. Entonces, en este caso, efectivamente, era ser parte de la asamblea, no hay más. Y luego ahí ya vemos cómo seguimos trabajando y sobre todo, yo que soy blanco, pues ver cómo lo trato desde ahí también. Cómo enfrentarme a esos privilegios y cómo también quitarlos, ¿no? De alguna forma. Sí, lo que Lucas ha dicho es muy interesante, porque primero también me gustaría compartir como digamos, arte como lucha, ¿no? O qué nivel de lucha estamos hablando. Si es lucha o tipo de luchar de otra forma. Por ejemplo, puede ser de otra forma de entender la lucha, otra forma de entender como beneficio. Por ejemplo, yo trabajo con la comunidad china en Madrid, 70% de ellos que viven en Madrid, que claro, que vienen de una zona concreta. Y la mayoría de ellos tienen un tipo de comercio o una condición social, económica muy limitada, que puede trabajar en la tienda cada 14 horas. Pero nadie está satisfecha de trabajar en una tienda. ¿Quién quiere trabajar ahí cantando tiempo? Pues como de una forma que no pueden salir de este forma, ¿no? De qué posibilidad podemos generar para que ellos tienen otro tipo de actividad, otro tipo de recurso cultural, social, artístico, además compartido. Y cuando hablaban de artista, el rol de artista, podemos siempre preguntar como objetivo. Es lo mismo que estoy haciendo un tipo de trabajo como intérprete, ayudando como los casos, servicios sociales, ayudando en los casos más como maltrato, etc. Y ahí yo totalmente quito el rol de artista, sino solo como una humana o una paisana de una persona que necesita un tipo de ayuda, o tal vez no es intérprete de idioma, sino solo un apoyo emocional para que ella o ellos que sientan, una persona está ayudando. O por lo menos generar un tipo de esperanza que, sí puedo sacar la vida adelante. Con ese ya vale. Es decir, ¿para qué? Si con este objetivo ya cumplido hay que meter el arte, o por qué hay que meter arte para meterlo. Entonces con este, pues comunicación más de humana, pues ya está. Y tampoco hace falta que si estoy estudiando tal, estoy haciendo investigar tal, no importa. Pero claro, hay muchos niveles de jugar el rol, como mismo nosotros como ciudadanos, de cómo jugar un juego grande, como lo mismo, cómo enfrentar o entender ayuda institucional. A veces puede jugar muy bien y ayuda a sacar la proyecto adelante, a veces no hace falta. Como depende como muchas capas y niveles de lucha y niveles de acción que podemos hacer. Entonces también como para mí es un trabajo más interesante, ¿no? No soy, sí, soy artista, o sí, soy investigadora, sino soy una humana y quiero algo de y lo hago de una cosa puede ser tan simple y eso, nada más. Me gusta mucho Chelón, no Vale, no, a mí hay, con lo que has dicho, hay una cosa que para mí es fundamental, que es la cuestión de estrategia. O sea, como el arte al final es una herramienta y es una herramienta que sí tiene una estrategia detrás. Muchas veces yo me he visto también haciendo proyectos en los que al final el interés del proyecto es tuyo y tú votas con quién hacerlo, en realidad no le sirve. O sea, como la parte de participación, de militancia, ¿no? Tal vez de la participación en la asamblea, identificar y tal vez el arte pueda ser la estrategia o no, igual no hace falta. También porque o sea, de todos los casos que habéis dicho hay algunos en los que sirve para una cosa, el arte, ¿no? Como sensibilización, visibilización, pero hay otros muchos proyectos que son más como de construcción y luego también de estrategia, pensando en qué impactos van a tener, qué resultados, qué impactos me refiero a qué es lo que se quiere cambiar, hasta dónde se quiere llegar, si es una cuestión de una cosa de una sola tarde para generar un rumor o es una construcción dentro de un barrio, de una comunidad en el que utilizas el arte. No sé si habéis oído el caso de Musego, que es una música de Ibar, que ha trabajado en Ollón, donde había un problema. Ollón es un pueblo muy pequeño de la Rioja Alavesa, donde había muchos problemas de relaciones entre personas migrantes, vecinas antiguas, etc. Entonces, lo que han hecho es un disco entre todo el pueblo, pero el pueblo que ha participado, ¿no? También, a ver, los proyectos de éxito no se puede contar nunca de éxito porque siempre hay muchas maneras de verlo, ¿no?
pero ha sido bonito como lo que la excusa de hacer un disco, una persona que hace un disco que además por su manera de trabajar es un disco lleno de samplers, de sonidos, conversaciones, cómo al final ha generado toda una relación en gente que a priori nunca se iba a relacionar, y salen todas las historias del pueblo, no sé qué. Entonces realmente el arte ahí es como, básicamente es una excusa para que los vecinos y las vecinas hablen y se junten y se encuentren. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que aquí vuelvo aquí con la oportunidad del arte, que el arte todo lo puede, ¿no? O sea, al final lo que ha permitido que esto sea es como decir, como realmente sí, es una convocatoria que parte desde una convocatoria artística, seleccionada, etcétera. A lo que voy un poco es que esta fase como de estrategia y que también muchas veces cuando pensamos en la estrategia o la unidad de la participación hay una cosa que nos atrapa así que atrapa al artista, ¿no? Es decir, no solo puedes participar en algo en el que estás implicado durante X años, ¿no? O sea, como que tú no puedes llegar, y si no, siempre vas a ser un paracaidista que te vas a aprovechar de esa comunidad o que vas a hacer como tu objetivo, pero no el de la comunidad con la que vas a trabajar, que son los espacios en los que me he visto, ¿no? En diferentes momentos. Pero luego a la vez hay algo como una necesidad de desarticular eso, porque al final es como que te detiene y dices, bueno, esto mi capacidad de acción no la voy a poder aplicar nunca en nadie más que, no sé, como que delimita un poco el campo de participación del juego y tal. Y entonces aquí también hay como esta cuestión de, pensando más desde la comunidad, algo que no se tiene, lo habéis dicho, ¿no? También como se ve el arte, cómo hay que poner la coletilla de arte colaborativo, porque si no las puertas están cerradas o la gente te ve como un intruso y tal. No sé. Es más como esta cuestión de no sé si se entiende el arte como esa herramienta que al final no puede no ser solamente como un cambio de actitud, sino también puede ser simplemente generar una nueva subjetividad de cómo una comunidad se ve, cómo una comunidad se identifica a sí misma, o cuáles son sus capacidades. Hablar ahí como de cosas, ya sé como que es un poco, o sea, que no estoy aportando mucho, pero es como un poco una reflexión así que creo que la parte más estrategia está ahí siempre, ¿no? O sea, la estrategia de qué se quiere conseguir, ¿no? A dónde se quiere llegar o qué nos puede servir, no como decir, tenemos mucha energía y hacemos esto y vamos a ver dónde lo hacemos, sino lo que tú has dicho, ¿no? Muchas veces igual lo que llega al momento es decir, me voy atrás porque ahí el arte no tiene sentido. Una cosa que los artistas no aprendemos, además de muchas cosas en la facultad, es a trazar objetivos, claro, o sea, ¿cuál es mi objetivo como artista? Entonces a nosotros nos enseñan a hacer una cosa y estar ahí picando piedra todo el día, pero ¿cuál es mi objetivo también en eso? Yo me acuerdo, bueno, yo sí puedo hablar de mí, yo empecé un proyecto de Dibujo Madrid y quería conocer gente, quería ligar, quería pasármelo bien, quería conocer gente de Madrid que no iba a conocer el mundo del arte. Y un día se reunieron 150 personas a dibujar en la tabacalera, niños y todo, y yo decía, no, yo soy feliz, yo ya soy millonario, este era mi objetivo. Siguió muchos años, hasta que yo ya me sentía como una especie de rey de Dibujo Madrid, y entonces dije, me voy a quitar ya, porque yo ya no quiero ser, yo ya quiero estar aquí. Y ahora hay muchos grupos de dibujo, ¿no? Y el grupo de dibujo, el dibujo era la excusa, yo estaba aprovechándome del arte para eso, era descarado. Pero hicimos una sesión en Reina Sofía, pagada. Entonces, ¿qué grupo de dibujo hay que salen a hacer mamarracho? Le invitan a Reina Sofía y le pagan. Pues por la gestión, pero no por la gestión, sino por el gesto. Fue gratuito 6 años, abierto, colaborativo, hicimos con mucha gente aquí colaboraciones. Y yo creo que no se puede decir que una persona ganó dinero o perdió dinero. Todas las empresas que venían, porque había muchas empresas, venga, vamos a un mercadillo, venga, vamos a eso, pues paguen. Porque ustedes tienen presupuesto para la cultura. Pero si viene un proyecto como en la tabacalera y era un grupo que quería hacerse publicidad y se organizan los bienes para hacer pues vamos gratis. Entonces, a mantener esa tensión, hasta que esa tensión ya no se pudo como conciliar y unas personas querían una cosa y la otra, pues terminó. Pero ese fue un objetivo y se puede. Entonces, y también quería decirte una cosa, sí, no, a mí me gustaba la palabra también infiltración, la palabra me gustó mucho tiempo, pero ahora estoy pensando que yo no sé si sea adecuado usarla. Por ejemplo, ir a una asamblea, ¿qué es? Todo lo contrario, porque en una asamblea yo tengo que
yo estuve mucho tiempo en la Asamblea de la Tabacalera, entonces yo uno en la Asamblea se pone de acuerdo, o sea, claro, y el hecho de estar en una Asamblea o lo que estamos haciendo nosotros aquí hablando sobre la palabra arte es un gesto de amor, de claridad, de transparencia. Y yo creo que esa infiltración también la usa, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos para infiltrar en Colombia información, socavar, tal, y estamos como colombianos jodidos por eso también. O sea que las estrategias de guerrilla también las podemos seguir usando nosotros como artistas y siempre las vamos a usar en nuestra cabeza. Nuestra cabeza es una estrategia de guerrilla. Claro, entonces yo creo que también es ahí donde las subvenciones que van, entonces si filtran cosas, vamos a darle subvención a este proyecto, pero vamos a filtrar cosas. Es lo que más o menos yo no lo veo muy bien. Pero yo no la veo, o sea, no veo la infiltración como algo negativo. Es que yo creo que depende el espacio del público. O sea, obviamente, si vas a una asamblea conformada con las personas a las que de alguna manera con las que quieres colaborar y quieres cooperar para que cambien su vida o tengan otras oportunidades, obviamente no es una infiltración negativa, es una colaboración como igual. No, la asamblea para mí es un acto de generosidad y transparencia. Eso es, de hecho la asamblea me parece como el espacio más igualitario que existe hoy, a menos que se inventen otro, pero como concepto. Es que yo creo que es otra cosa, yo creo que más o menos la entendía ella, o sea, al final lo que tú mismo acabas de decir, que lo de ponernos objetivos, pero luego hay que ver cómo voy a cumplir esos objetivos. Entonces yo creo que se refiere más a espacios donde no se está acostumbrado a hablar de X temática o tratar ciertas cosas, y donde tú te infiltras como artista y terminas hablando del tema. Entonces, a mí no es por ahí que va la cosa. Sí, por ejemplo, a mí me parece al ámbito, por ejemplo, que hablaba antes de la educación social, yo estoy en contra de las cárceles, soy anticarcelaria, pero existen, es la realidad. Entonces, si yo me puedo infiltrar en una cárcel y trabajar desde dentro con la gente, ¿no? que realmente necesita otro tipo de personas que no sean los que habrá carcelarios de todo tipo, ¿no? Pero desde ahí... Todo depende. Porque, por ejemplo, el proyecto nuestro, con mi compañera Sara, que no está aquí, que aparte de que estamos trabajando en la calle, o sea, nosotros no nos hemos puesto con ninguna comunidad racializada a colaborar, nosotros nos estamos dirigiendo a los españoles. Entonces, no hay entrada en una comunidad para hablar a los españoles de racismo, o sea, nosotros hacemos nuestras acciones en la calle y nos aprovechamos de la lectura visual que tenemos ella y yo, porque ella es blanca y yo soy negra, para llevarle un mensaje a la gente que reflexione acerca de cómo se comporta con la gente según cómo lo lea físicamente. Entonces, en ese caso... Eso me parece que es más para no hacerlo todo porque yo quería hablar. Sí, para no... Es que yo estoy de acuerdo totalmente con eso. Yo creo que eso hace parte del comportamiento artístico. El comportamiento artístico está en como reflexionar sobre las realidades, lo que hay aquí, y son gestos. Eso es un gesto. Pero la palabra infiltración para mí es entrar, es algo que relaciono yo con algo de... O sea, no importa la palabra, pero relaciono yo como con algo de trampa. Y entonces hago trampa, ¿por qué? Porque me meto allá donde nadie sabe quién soy yo y desde allá luego digo, yo no soy como ustedes, yo soy otro. Y entonces los otros van a decir, es que sí ven. ¿Por qué no entró por la puerta a decir yo soy este y quiero hablar aquí? A mí me parece que... Es que la puerta es cerrada en algunos lados, pero totalmente. O sea, hay que abrirla. ¿Y cómo se abre la puerta? Con una asamblea o con una organización. Bueno, depende. Yo desde el ámbito antiespecista te por seguro que con ninguna asamblea vas a entrar en un matadero. Eso es así. Entonces tienes que filtrarte. Hay espacios... No, un matadero de animales. Me refiero que hay sitios que por mucha asamblea que hagas no vas a poder entrar, entonces tienes que infiltrarte. Pero ahí está la lucha está en si hay que cantar, si hay que organizarse. Me parece a mí, esa es mi posición sobre la palabra infiltración. Yo también creo que uno siempre está buscando, como dice Santiago Sierra, el quiebre a la estructura. Este edificio tendrá que tener algún quiebre, alguna cosa que hay por ahí uno se está metiendo. Eso es una forma de... Pero no es malo. No. Me parece interesante que tanto tú como Alex como Byron dijisteis como que estáis como pensando que la palabra artista o declararse artista a lo mejor no es la adecuada para presentarse ante una comunidad que es ajena a ese mundo de arte, ¿no? Y me parece interesante esa reflexión
porque demuestra como que de alguna forma uno se avergüenza de decir que yo soy artista. O eso me gustaría saber un poco de vosotros, porque en el fondo también uno podría decir perfectamente que no. Lo bonito de estos tiempos hoy día, que nada está claro, es como muy fácilmente se puede resignificar en vez de abandonar esa palabra de artista y decir que yo soy artista, pero hago estas cosas. Y eso para mí es arte. Punto. Y en esta función de mi concepción de arte, yo lo que quiero y puedo aportar X. Si lo queréis, aquí está. Entonces, me gustaría como ver cuál es como vuestra concepción de arte en comparación con lo que en el fondo queréis conseguir a través de vuestra involucración en proyectos sociales. Me encanta esta pregunta, ¿no? Porque precisamente es que no es que me avergüence, es que no me identifico con ella. Y no es una cuestión, no es una cuestión de vergüenza o de que tenga que ocultarlo, es que no me puedo identificar con esa palabra. Entonces es una palabra que para mí ya está tan connotada en la sociedad en la que estamos y creo que genera, es una realidad, genera un estatus, un privilegio que en algunos momentos hay que utilizarlo efectivamente, ¿no? O por estrategia y demás, pero precisamente en otros espacios creo que no es necesario. No es una cuestión de vergüenza, es una cuestión de que estás contextualizado y que te va a separar más que intentar obligar o intentar hacer cambiar ese concepto en una situación en concreta. Es como una batalla que no es la mía y que ni tampoco me apetece, ¿no? Como una cosa que decir, no me siento identificado. Creo que por mí, y esto no es personal, la definición de arte o tal como está planteada o el artista hay que acabar con ella, pero es personal. And if I understood correctly, and the topic that you are talking about, and during the time that I spent with you, the only thing that that struck me is the way that you feel guilty by working with mentors and the kind of job that you are doing and how to combine arts with the topic or the issue that you are dealing with. And I do understand for the perspective of mentors, they have no clue about art and they can't understand even if you try to explain what you mean and what your intention is by coming from an artistic perspective. Because whatever you say for them has no meaning. But it has come from you. You have to define yourself, what your goals are, what you are looking for, how you can relate about their own problems. And by coming from that side, you find an answer to the kind of challenges that you are facing, which is internal questioning yourself and saying, okay, am I doing the right thing? Is there anything wrong? Is there anything better that I can do? And that's the only way that I see it, and you can tackle. Because collaborative work, whatever that is, you have to get out of your box. You have to be in a position that you can deal with something that you are unfamiliar with. And those are the kind of problems and sometimes Alex and you were mentioning, which is the different cultures, and that kind of blockage to infiltrate the group, convince them to certain activities. And I totally understand, and I totally relate with those kind of challenges because I understand, and by the time that I was getting involved in art project, I had no clue about it. And even if the person I was dealing with tried to explain to me, I couldn't relate to myself at least. But later on, by seeing the outcome and seeing what that impact had, I realized how effective it is. So you just give time. That's the only thing I can just say. It's not easy. I totally understand the dilemma that you are in, but
just think that responsibility, social responsibility that an artist has to have. Bueno, él ha dicho que básicamente desde que ha llegado y ha visto lo que Alexander y Byron han estado haciendo, es que sí que ha observado que hay ese sentimiento un poco de culpabilidad en cuanto a ser artista en el entorno en el que se están moviendo, ¿no? Que os estáis moviendo ya, ¿sabes? Y que él lo entiende, porque hay veces que, bueno, pues que quizás estás en situaciones donde vas a explicarle a alguien algo que no va a entender nada y entonces no sabes muy bien incluso por dónde empezar, quizás, ¿no? Y que en vuestra situación igual si queréis hablar a los manteros sobre lo que es el arte y lo que significa el arte, que quizás haya muchos que no lo entiendan, pero que tampoco eso es lo que es más interesante, que él piensa que es importante, como decías tú, definir un poco los objetivos que se tienen y en plan cómo lidias con esas problemáticas, ¿no? De qué manera puedes lidiar con esas problemáticas sin preguntarte constantemente si eres tú quien tiene que estar lidiando con ellas porque vienes de aquí o vienes de allá, ¿no? Entonces, y que él en muchas ocasiones también se ha encontrado en ese tipo de problemáticas, ¿no? Donde igual había una situación que no sabía muy bien cómo responder a ella o de qué manera, ¿no? Era la mejor forma de responder a esa situación, pero que muchas veces simplemente hay que forzarse un poco a salir de esa zona de confort y observar cómo se generan estas situaciones sin sobreanalizarlas demasiado quizás, porque en realidad ese bloqueo de pensar si eres tú la persona adecuada o si lo estás haciendo con las herramientas adecuadas, pues ese bloqueo tampoco lleva a nada, ¿no? Y que él entiende esos retos, que él tampoco a veces sabe cómo se hace, pero que al cabo del tiempo, cuando sobre todo el consejo que da es tiempo y que al cabo del tiempo pues hay veces que se ven que han sucedido cosas, ¿no? sin definirlas de una manera específica, pero sobre todo eso, el consejo quizás es tiempo y pensar en la responsabilidad social que el artista tiene y utilizar las herramientas que tú creas que tienes que utilizar o que debes utilizar, las que conoces, ¿no? En mi caso uso la palabra artista también como una estrategia, o sea, para pedir subvenciones digo soy artista, en esos lugares no voy de artista. También porque la palabra arte tiene una connotación negativa para muchísima gente en la sociedad, es una palabra que está asociada con cosas que no entiendes, con cosas snobs, con cosas ridículas también. Y eso me parece también como muy importante. Cuando fuimos al museo con un grupo de personas no especialmente interesadas en el arte, tenían todo el momento una sensación de rechazo, de control, se sentían incómodas en el museo, no entendían, entonces se sentían mal. Entonces creo que eso es como muy importante tenerlo en cuenta. Solo algunos apuntes de lo que hemos hablado. Sobre las subvenciones, no pensemos que son instituciones, pues son instituciones muchas veces enemigas, pero es dinero público, eso es muy importante, es dinero, es algo que estamos pagando nosotros. Entonces creo que más bien hay que, cómo entramos y usamos ese dinero para lo que creemos que debe ser usado. Y sobre lo que tú decías, como que el artista llega en un momento y dice esto y me alejo, precisamente yo creo que eso es lo que hemos encontrado, una parte de lo que hemos enfrentado, y es precisamente que este retirarse me parece como muy cómodo, ¿sabes? Como, vale, yo dejo el mantero ahí, retiro porque yo como artista, pero tal vez lo que necesitan los manteros no son más artistas, sino gente que se implique y trabaje, ya sea como activista o lo que sea. Entonces precisamente
por eso estamos discutiendo acá si el arte realmente es útil, si esa persona, artista, que ya de por sí que se puede llamar artista, es porque tiene muchos privilegios, si lo que necesitamos es quitarnos privilegios para en verdad hacer un curro real y directo y que tenga una implicación real, porque es verdad que queremos trabajar como en la parte más simbólica, que el arte, que la opinión pública, pero porque eso hablábamos ayer, es que, o sea, ¿quién en Europa no sabe de los refugiados? ¿Quién no sabe? Yo creo que imágenes hay un montón y a la gente no le está importando, entonces ¿hasta dónde es que la gente no tiene sensibilidad? O sea, o no les entera, o es que no le importa. Entonces por eso creo que estamos en un momento donde esa lucha ya no pasa por hablar, bueno, vamos a ser más tolerantes y piensa como lo que implica estar allí, sino que parece que como que la lucha tiene que ir en una escala, en un nivel mucho más fuerte, porque hay gente que está muriendo ahora, ¿sabes? Y yo estoy viendo que con mis herramientas como artista, pues no estoy, o sea, como que no estoy haciendo algo más contundente respecto a eso, ¿no? Entonces, precisamente hasta dónde, o sea, como que esa es la pregunta también. Lo que decía Warsame, si yo voy y hablo de arte y los manteros no, puede que no entiendan, aunque yo creo que es más que no les interesa, pues entonces a mí me tiene que dejar de interesar hablar de arte, porque si a ellos no les interesa eso y no les está aportando, es que no tiene utilidad, ¿sabes? Entonces, yo creo que o sea, que la pauta la tienen que marcar ellos, que son los que están viviendo esa situación y no yo con mis privilegios diciendo, no, es que el arte es importante porque, ¿no? Quizás no me refería a, no a irme al proyecto, sino a que mis experiencias artísticas llegaron a un momento y yo me transformaba, por ejemplo, en otra cosa, en una persona que escribía un correo, en un traductor, en una persona que se relacionaba, en hablar con el abogado, a ver qué hacíamos, o sea, pero obviamente, o en Dibujo Madrid, que sí, me quité cuando ya lo que realmente yo quería ser más usuario de mi propio proyecto que organizador. Yo creo que es una pequeña pregunta, no sé si dónde me muevo yo, pero ¿qué privilegios tienen los artistas? ¿Qué privilegios tienen? Yo privilegios tienen los artistas. Donde yo me muevo, no veo ningún artista con privilegios, y los artistas con lucha. Donde yo me muevo veo que la gente está luchando día a día como artista. Y ya no son como artistas, son personas, como has comentado, que la palabra artista creo que se tiene que quitar, ¿verdad? Pero yo creo que una cosa no quita con la otra, porque el artista es un adjetivo, simplemente es la persona, es el ser, ¿no? Yo nunca me he considerado artista, nunca, soy Beto, agito cosas, que hoy me dan ganas de hablar de la mujer, pongo en mi Facebook alguna canción de la mujer, sufridora, lo que sea, digo, me hablo de mis negros, me hablo de la gente blanca que es buena, que no tiene complejos, lo digo, pero nunca lo tengo el contexto ese de, hola, soy de Snyder, artista, nunca. Entonces, donde yo me muevo realmente, conozco mucha gente que es artista, pues no veo ningún privilegio, al revés, están jodidísimos. Están jodidísimos, no hacen conciertos, se gastan pasta en grabar. Al año tiene un concierto y se han gastado 5.000 euros, que la mujer le ha dejado, que el hijo está jodido, y digo, hostias, a este tío no puede llamar nunca artista, es un artista. Entonces, de privilegios yo no sé cómo es la gente en Madrid, si me entiende. Yo creo que eso puede ser también un poco una enfermedad de las artes visuales, ¿no? Yo creo que la música no tiene ese problema porque tampoco está considerado elitista. Pero creo que hay que tener también cuidado porque no toda la creación contemporánea, tampoco todas las artes visuales son elitistas, mucho menos. Hay muchas formas de arte contemporáneo y artes visuales y simplemente porque alguna gente considera todo elitista no significa que tienen razón. Yo creo que también hay el derecho de definirse a sí mismo y creo que tienes razón también para otras partes del arte que no es... Yo creo que a veces caemos como en esta propia trampa del sistema con las palabras, ¿no? Que
o sea, porque también con lo del sistema, el antisistema y tal, ¿no? He estado en un montón de asambleas que nos pasamos, que creo que es importante nombrar las cosas para que existan y debatir sobre esto, o sea, y sobre la filosofía y la esencia y todo esto, pero creo que a veces el sistema nos juega esa propia trampa, que es dividirnos hasta que yo pienso que el artista no sé qué y entonces ahora voy a estar en contra de que piensa que el artista, ¿no? O sea, que no hay una definición válida para mí. Yo creo que va un poco con la esencia y que si nos han quitado esa palabra de porque el artista pues era más burgués, una persona más tal, esta gente con la que dices que ibas al museo que se alejaba, tal vez es que la persona que estaba llevando esa guía del museo lo estaba haciendo desde una situación de poder más allá y que no se había replanteado como persona o que no tenía, no sé, la capacidad de discurso para llegar a la gente que a veces, ¿no? Entonces, nosotras, por ejemplo, cuando empezamos a hacer las performances, llamábamos performance teatrales y había mucha gente que no se apuntaba y que no hacía porque era como, yo no soy artista, yo no puedo hacer teatro, yo no, y era como, entonces lo llamábamos acciones artísticas y debajo poníamos acciones artísticas, convocamos para esta acción artística y tal, porque el objetivo era que muchísima gente, llegamos a hacer una acción artística delante de la Comisión Europea con 80 personas y vino la televisión y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pero lo que queríamos era conseguir que toda esa gente viniese. Y es verdad que la palabra artista a veces te distancia, porque es como, yo no soy artista, yo no puedo, ¿no? Entonces debajo había la aclaración de, sí, tú también eres un artista, igual te han hecho pensar que no, pero todas tenemos dentro de nosotras, o un artista dentro no tienes que saber cantar, ni hacer teatro, ni pintar, ¿no? Simplemente tienes que ser persona. Si eres persona y esto te remueve algo dentro, ven, fin. Ya, o sea, esta era la convocatoria, en plan de, se llamaba acción artística, pero para mí también tenemos que readueñarnos y reapropiarnos de las palabras. Igual tu concepto de artista es diferente al mío. Igual tú no lo quieres llamar artista y lo quieres llamar reaccionista, yo qué sé, ¿sabes? Pero que tampoco creo que eso sea el objetivo, ¿no? O sea, creo que es importante esto, ¿no? Que las palabras nos nombren, pero no que esto gire, o sea, que el debate gire en torno a soy artista o no, cómo me defino tal, porque entonces perdemos el foco de la actuación de ir a la calle a hacer tal. Y luego, quería comentar otra cosa, porque me tengo que ir en 5 minutos al teatro, que yo soy artista precaria y no tengo ningún privilegio, de hecho, no sé cómo puedo pagar este mes las facturas, pero quería hacer una propuesta que venía pensando desde hace un tiempo y la quiero lanzar aquí, porque la voy a lanzar también por más redes y más medios, y como me tengo que ir, quería contarlo antes de irme, que es, bueno, como que todo el mundo sabe que lo que está pasando en Libia, de la venta de esclavos, de seres humanos que están siendo vendidos como esclavos, y entonces la próxima acción artística que íbamos a lanzar era un poco con esto, en Navidad, en la calle de Fuencarral, desde Gran Vía hasta Sol, haciendo una venta en medio del consumismo bestial que son las Navidades, haciendo una venta de seres humanos real en la calle, entre medio de la gente. Todavía no está, o sea, yo quiero lanzarlo en diferentes asambleas para que a diferentes personas que le interese trabajar sobre este tema nos juntamos y ponerlo en marcha y tal. Entonces, bueno, lo lanzo aquí como propuesta porque me tengo que marchar en breves y eso, y no sé si de aquí va a salir otra reunión, si va a haber una lista de mail y nos vamos a coordinar de alguna manera o no, porque me parece interesante también igual que podamos volver a escucharnos, reunirnos, igual cada una está trabajando en una cosa y de repente podemos tal, ¿no? Porque de repente me interesa hablar de esto de la esclavitud en Libia, pero también me interesa a lo mejor hacer con los materos y el sindicato de materos latores, hacer una acción en el metro contando cómo han venido aquí, su historia, su vida, vendiendo, no sé, ya se me ocurren ideas y eso. Sí, pues entonces la lista de correos y ver qué vas haciendo. A mí me gustaría comentar algo a colación de lo que habéis dicho los dos. Primero, yo sí reivindico también como ella la palabra artista, porque de hecho, gracias a muchas y muchos artistas, pues se han llevado problemáticas a unas esferas que de otra manera no se hubieran llevado y han generado repercusión en estas mismas. Es decir, ahora mismo tenemos en el museo, en Reina Sofía, tenemos a Kendrick y vamos, todo el trabajo que tiene ese artista con toda la denuncia del apartheid en Sudáfrica ha sido increíble. Y así es un canal muy importante y él es un artista, ¿no? Con la palabra y además en mayúsculas. Luego, por otro lado, a colación de lo que decía Sales, de que tú crees que esa separación, como comentaba el compañero Luca, de que, pues, ¿por qué llegar a separarte?
y coger y esos privilegios que comentas y demás, que bueno, yo en los pocos sitios que he estado en el mundo he conocido a artistas que se presentan como artistas y no son euroblancos, ¿no? Y no tienen otros privilegios, pero bueno, yo creo que todo el mundo tenemos privilegios ante otros seres. Pero bueno, quitando esto, haciendo un paréntesis en este sentido, con esa separación de la que tú comentabas, yo sí estoy con Luca en el sentido de que al final cada persona creo que tiene unas herramientas en las cuales se siente cómodo o cómoda y en las que está capacitada o capacitado para llegar a más personas y poder ayudar en la causa que crea conveniente. Entonces, probablemente tú, pues, como artista, por tu educación, por tu sensibilidad, por lo que quieras llamarle, manejas unos códigos que otra persona no maneja. Entonces, si esos son tus códigos y son los que van a ayudar en la causa en la que tú crees, es donde tienes que ir. Yo considero eso. Entonces, como decía Lucas, él decía, yo he expuesto esto y me he visto que he llegado aquí y se podía ayudar hasta aquí. Entonces me he separado porque ahora hay otras personas que son especialistas en lo que sé y que yo no soy y que yo ya no puedo dar más de mí. Entonces sí considero que si somos conscientes y estamos, ¿no? y trabajamos dentro del mundo del arte con esta perspectiva y con esta visión y siendo conocedores y conocedoras de la capacidad que tenemos, sí considero o creo que es la que tenemos que usar y la que tenemos que reforzar y reforzar en todos los sentidos. Y de hecho reivindicar la palabra artista, como bien decía la compañera, precisamente también para mostrar que hay otro tipo de artistas en todos los sentidos, desde el arte plástico al arte visual, la música, el cine, porque hay muchas expresiones artísticas. Parece que solo es el arte visual o el arte contemporáneo y no hay cabida en otras, pero no, son muchas versiones, perdón, muchas partes dentro del ámbito artístico que debemos de reivindicar, y de reivindicar ya no solo como un arte político, porque al final el arte político es como, vale, vemos que está muy mal el mundo, sea en el ámbito que sea, y los ponemos, pero nos apartamos y se nos ve así. Si no, ahora mismo pues hay un grupo de artistas a nivel internacional, mundial, por decirlo así, que no solo se apartan, sino que están comprometidos, que no es el arte político como se conoce y como se vende en la sociedad. No, esto ya cambia. Entonces, precisamente creo que hay que reivindicar nuestra labor precisamente para modificar esa forma de ver de la sociedad en general. Es mi opinión. Perdón, me tengo que marcar un placer. Es curioso y es interesante que se esté generando este debate en torno a la definición de artista. Y porque precisamente no era... Yo simplemente contestaba la pregunta de Sore, y también cómo ha levantado cosas, también cómo has cocido también de alguna forma, ¿no? Esa necesidad de definirnos de una forma u otra. Yo precisamente lo que quiero poner en cuestión es eso, esta necesidad de definición continuamente de artista o no artista. Yo simplemente creo que en algunas situaciones, desde un principio, con el tema de los manteros, en ese momento esa definición, lo siento, pero no sirve para nada. En algunas ocasiones, en algunas situaciones sociales, esa definición no sirve. En otras ocasiones, por ejemplo, en un espacio, pero también en un espacio que es un museo, con todas las connotaciones que tiene un museo y con todas las connotaciones de ser un artista con palabras mayores ahí. Pero ya tiene que estar ahí. Es decir, luego, efectivamente, hay muchísimos... El mundo del arte, obviamente, es precario, pero precisamente ahí está la trampa, porque pensamos que simplemente definiéndonos con artistas ya tenemos algo. Y creo que ahí está el error. Creo que precisamente lo que tenemos que hacer, igual que es trabajar herramientas, sistemas que vayan paralelos y que generen una economía realmente productiva para las artes artísticas, y no plantearnos solo el objetivo siempre, y en este caso es con la institución, becas o poco más, porque es la realidad del artista, ¿no? Es como, no va más allá, no se genera otra red. Siempre al final estamos precarios, siempre estamos intentando buscar subvenciones, se termina Bellas Artes, no se sabe qué hacer, y precisamente es por esa trampa, porque nos pensamos que simplemente con ser artista nos vale, y no. Entonces, efectivamente, en algunos momentos esa utilización sí que hay que reivindicarla y es política, pero en otros no sirve.
Pero yo no estaba diciendo que queríamos usarla en todo momento. De hecho, creo que somos perfectamente conscientes para saber cuándo podemos entrar en un colectivo diciendo somos artistas o somos personas que vamos a colar con nosotros o lo que sea. Pero en el proceso, tú cuando hablas y ya te preguntan y hay un tema ya de afianzamiento con esas personas, ya hay como una relación en la cual tú hablas, ¿no? Pues yo me dedico al mundo del arte o trabajo en esto y esto y esto y esto, pero claro, evidentemente hay ciertos sitios que tú llegas de repente y no dices, oye, yo soy artista. Claro, es obvio, creo que somos personas adultas y que creo que todas y todos hemos vivido estas experiencias. Por eso precisamente ahí está la trampa, yo creo. Precisamente esa es mi crítica a la definición de artista. Pero ahí me interesa también porque que, por ejemplo, el trabajo con la asamblea no sirve, que de todas maneras os ha interesado trabajar en un proyecto artístico con la asamblea. Entonces, obviamente, eso hay que pensarse muy bien porque yo veo una cierta contradicción, pero quizás no existe. ¿no? También transforma las asambleas, porque las asambleas son muy prácticas y son muy sistemáticas también. Entonces, si de pronto llega un componente externo o un problema externo, puede ayudar también a complementarlo. Hay un ejemplo, pues Sebastián Salgado, que toma fotos de la pobreza, de gente subiendo minas y las vende como por 60.000 euros y eso, pero el problema es que eso no se devuelve a la gente donde se hace la foto. Yo creo que ese es como un ejemplo un poco de lo de... O sin ir más lejos, Santiago Sierra. Entonces, eso es un artista supuestamente social y político, ¿no? Social. Bueno, pero se puede meter en... Pues yo no lo considero social, pero sí, político. Es que yo no sé, pero creo que quizá nos estamos equivocando todos, yo la primera, porque estamos intentando estructuralizar los proyectos como si todos fueran iguales. Y creo que no deberíamos hacer eso. O sea, decir que eres artista o no decirlo, involucrarte y salirte, como decías tú, hacerlo en la calle, como decíamos yo y ella, o una institución como lo hacen ustedes dos, creo que va a depender de lo que es el proyecto en sí. O sea, creo que estamos intentando ponerle reglas a una cosa que no tiene por qué tener una regla. Que al fin y al cabo, si parte de lo que tú quieres conseguir con el proyecto, puede ser que en determinado momento el retirarse no sea conveniente, que creo que un poco era lo que decía, y en otro determinado momento sí es conveniente. Si yo, por ejemplo, mi proyecto es que a esta comunidad que no se lanza a hablar por sí misma, yo intento empoderarla, no se empodera uno mismo, intento abrirle el espacio para que se empodere, y yo veo que al principio del proyecto yo siempre tengo que estar buscando el espacio, diciéndole ven, habla, te toca a ti, pero si yo veo que en un momento determinado esa misma comunidad toma las riendas y ellos mismos se lanzan, o sea, ya mi labor ahí, o sea, yo entiendo que está hecha. Entonces, ¿cómo sería? Depende de cada proyecto. Creo que quizás nos equivocamos porque estamos tratando como de hacer como un esquema, pero cada proyecto es diferente. Sí, estoy muy de acuerdo con ella, según el proyecto. Un pequeño ejemplo de nosotros en Bilbao, ¿vale? Nosotros cuando empezamos con COPS SF34 éramos 2 personas y notamos que necesitábamos que la comunidad africana acuda, ¿no? Y no digamos nunca a conseguir 10 personas, 20 personas africanas solamente en una actividad. Toda la actividad en Bilbao que se hacía era liderada por personas blancas para los africanos, ¿vale? Asociaciones hacían de todo, pero la idea, hoy es Día de África, la idea es una persona blanca para los africanos. De repente ves en el Día de África 3.000 blancos y 40 negros, ¿sabes? Africanos, así. Entonces, la idea, cuando nosotros abrimos COPS, entonces yo automáticamente dije, oye, va a parar eso. Vamos a intentar, creo que estamos capacitados para que nosotros podamos liderar nuestros propios proyectos y sumar que las personas acudan a apoyarnos. Entonces, ¿cómo podríamos enganchar eso? 2 intentos, no vino nadie. Salía a la calle a hablar con la gente, oye, 20 días, no vino nadie. Entonces, la única opción era el concierto de Beto. Oh, Beto, sí, Beto tiene relaciones sociales. Yo soy un pringado, directamente, yo soy un pringado. Movemos un poquito y de repente llegamos a tener 400 personas dentro del local. Y habían 75% de personas africanas. Entonces la única opción es coger los datos de estas personas, los teléfonos, WhatsApps, ¿por qué? Así tener una base de datos y a raíz de ese día, van 2 años, todo día, el día de la esclavitud, había el 98% de las personas que estaban en la manifestación eran africanos.
La siguiente, anterior manifestación por Día de África, el 70% eran personas africanas. Entonces, también lo que dice Chema, la estrategia, el objetivo, ¿no? Si el objetivo va porque utilicemos ese artista para poder atraer a ciertas personas, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Entonces yo creo que ahí nos ha llevado a algo, lo que dices tú, ahora, hoy en día hay muchas personas líderes africanas que se dedican a hacer cosas. Yo personalmente voy como uno más, estoy ahí, hablo, oye, que te viene a hablar, hasta me echo un poco para atrás, porque tampoco es cuestión de protagonismo, como dices, ¿no? Yo creo que ya hay personas capacitadas, hay personas que ya están dentro de lo que es la comunidad, ya están preparadas para hablar, entonces apartarse no me he apartado, pero estoy ahí acompañando. Cuando veo el email, salta día contra la esclavitud en Libia y tal, salimos a la calle a manifestarse. Entonces yo creo que las estrategias son importantes y los objetivos también. Entonces, el rol de artista, hay algunos que viven bien y otros que están en la lucha, y dependiendo de los estilos, ¿no? Si es arte, no sé cómo funciona el tema del arte, pero la música no hay pan para nadie. A veces puede ser bueno decir que eres artista, a eso me refiero. Para ligar, cuando tenía 21 años sí. Casi no, ya estoy... Y a veces para que no te echen de un sitio... Y a veces puede ser supervivencia. Sí, sí. No, que soy artista. No, está normal. Para la policía, cuando la policía... Claro. Sí, mira, justo en mi barrio, donde estoy siempre, la policía está 24 horas. Pero menos mal que ya saben que es Beto, el rapero, entonces ya tengo un poco de manga ancha, y entonces cuando hay líos y movidas ya voy ahí como intermediario, pero solo por eso, ¿no? Pero creo que tampoco, no voy faltando de artista, y no me gusta el rollo de artisteo, pero a veces no está mal. Hay artistas de artistas. Y los objetivos creo que son la clave, ¿no? Sí. Lo que decías, los objetivos en qué queremos, dónde va el proyecto, en qué dirección. Yo creo que también tiene que ver con... Había una pregunta en el cartel que, no sé, que es algo que nosotros nos hemos también encontrado muchas veces, y es que yo recuerdo las primeras veces que fui a la asamblea, los problemas que había ahí eran tan gigantescos que a mí, pues, o sea, no me sentía capaz ni de intervenir, nada. O sea, eran cosas como la ley de extranjería, no puedes trabajar, o sea, ya lograste entrar, pero no tienes papeles, no puedes trabajar. Para tener ese trabajo, para tener esos papeles tienes que conseguir contrato de trabajo, o sea, es como una cosa muy, muy jodida, ¿no? Entonces, nuestro intento era intentar cambiar algo, ¿no? Entonces, de pronto ha sido a partir de eso tan gigante, y era esta pregunta que aparecía en el cartel, ¿no? Cómo luchar contra leyes blancas, que nombramos así también como para señalizar que son leyes que son hechas por blancos, para blancos, ¿no? Entonces, como ese era el objetivo, también por eso nos ha venido toda esta reflexión, y está de pronto ver que desde ahí, que son problemas estructurales tan gigantes y tan normalizados, que creo que ese es el problema, qué estrategia y qué herramientas usas para luchar contra ello, ¿no? Entonces yo creo que esa es como como esa pregunta que me ha tenido todo este tiempo como ahí dando vueltas, ¿no? Ya cuando tienes que luchar contra una autoridad, por ejemplo, entonces como una policía, ¿cómo luchas contra la policía? ¿No? ¿Cómo luchas contra la policía y denuncias? Puedes hacer una campaña de visibilización, pero al otro día luego van a ir por los manteros, entonces, ¿qué se hace ahí, no? Todo este control y vigilancia, y entonces es como si no hubiera cabida ahí en esa posibilidad de cuestionar todo. O sea, cuestionar se cuestiona, pero ¿qué no? El problema en completo no lo puedes acometer de golpe, ¿no? Entonces, como son problemas tan amplios, hay tanta gente trabajando en ellos que de repente yo lo imagino ahí como diciendo, hostia, ¿qué puedo hacer para esta comunidad?
no se va a poder solucionar la ley completa. No sé, pienso ahí como en las dimensiones de las cosas, ¿no? Que muchas veces ese papel, claro, te genera una frustración, o sea, también por bajar de, no sé, el estatus, o sea, ya ni siquiera el estatus de artista, el estatus de persona que va a colaborar en algo, se va a enfrentar a un problema y lo tiene que solucionar y tiene que salvar el mundo esa persona sola, ¿no? Que es como el gestor, ¿no? Ya te creo, no sé, como también un poco trocear un poco la cuestión. Digo un poco como una manera, ¿no? De que sea una frustración alucinante, decir, pues es que no puedo colaborar con esta gente porque no voy a poder aportarles nada. Bueno, pero también como estrategia colectiva, o sea, como igual es una pregunta colectiva, pero también por eso que yo creo que es lo que está pasando ahora también en Madrid, ¿no? Como un grupo de personas racializadas intentando ya como la necesidad de cambiar ese discurso, ¿no? Y ya no es decir como tolerancia, no sé qué, sino ya es otra posición, es decir, o sea, no más, y ya como de una forma mucho más potente, ¿no? Como a decir, esto es racista y esto es la institución, esto no es el grito que te dan en la calle, sino nos atraviesa por todas las instituciones, ¿no? Entonces es más como eso, como desde esa pregunta personal a cómo la vamos a trabajar colectivamente, ¿no? Creo que trabajar. Yo creo que es un poco complejo porque eso tiene que ser volvernos a centrar, mi punto de vista. No es una cuestión ni solo salir de calle. Podemos salir a la calle a manifestarnos, a gritar, lo que sea, pero yo pienso lo mismo que ha sucedido con Podemos, ¿no? Han salido a la calle a manifestarse, pero hasta que no se han hecho un partido, no han podido ser allí. Es lo que estaba comentando antes, no sé si es lo que digo, ¿no? Yo pienso, ¿cómo podemos erradicar ciertas cosas? Otro día hubo una manifestación contra la discriminación racial aquí en Madrid, ¿no? Sí. He visto mucha gente negra, me ha parecido espectacular, pero yo he visto muy pocas personas latinas. He visto muy pocos latinos, había latinos pero he visto muy pocos. Pero en realidad, para que pueda haber un cambio social en este país, son los latinos los que deberían realmente salir a la calle. Si las personas africanas salen, o afroespañolas, afrodescendientes salen, pero si salen 5.000 latinos, que aquí puede haber 3 millones a nivel de Estado español, o en Madrid no sé cuánto pueden haber. ¿Cuánto pueden haber en Madrid? 1 millón pueden haber. Pero yo llegué a España hace 13 años y con 20 personas que más o menos siguen aquí y ninguna fue a la manifestación. A ver, es que Alex, muchas el personas que único estamos ahí colombiano. negras somos latinos. Sí, entonces eso es lo que digo. Vale, entonces sí, pero la gente no va, claro, yo no hacía esa pregunta. Vale, había latinos, no digo que había latinos, he visto, pero hace falta más presencia latina para que realmente haya un cambio. ¿Por qué la comunidad latinoamericana? No sé si estoy desviando un poco del tema, ¿vale? No sé si la comunidad latina en Estados Unidos, ¿estoy desviando? Había. ¿Estoy desviando? Había de todo. Lo que pasa es que sí. era la primera vez por ella era la cosa de cura. Que sí, que había, que ha pasado perfecto, pero yo creo que podría haber más, todavía, más. Es lo mismo que hoy digo, hacemos manifestaciones de Bilbao. No van latinos, solo van negros, van personas africanas. Aunque haya algunos 5 o 10, pero si realmente la comunidad latina sale a la calle, es visible. Y con esas personas empiezan a darse cuenta que hay hispanos con nacionalidad, entonces ahí empiezan los cambios, mi punto de vista, mi percepción. Entonces es lo que digo, hay que cambiaría las leyes de tienes papeles, no papeles, no sé qué tal. O sea, yo creo que es ahí donde realmente podríamos haber un cambio radical en este tipo de situaciones. Salir a la calle de verdad, no salir a la calle los 3.000 que llevan todos los 10 años luchando y los que realmente están cómodos no ven. Mira, hay muchos señores en Bilbao, ¿no? Tú le hablas de la lucha, pero su lucha es tan distinta que su lucha es llegar al día con 10 euros. Su preocupación es que él consiga sus 10 euros para comprar su pan, su sardina, su arroz, su salchicha para comer. A esa persona yo no puedo decir, hermano, vamos a la calle a luchar. Es que me está soñando. Mi lucha no es tal, mi lucha es vender 3 discos o vender 3 mantas o 2 paraguas, conseguir mis 20 euros, 10 euros porque tengo que pagar una alquiler de 350 euros al mes. A esta persona, ¿qué le vas a decir que lucha? Pero sin embargo, a los que están aquí, nacidos aquí, que han crecido aquí, que tampoco tienen la lucha de ellos, están cómodos, no se dan cuenta que hay que luchar para que las leyes de extranjerías puedan cambiar. Tampoco salen a la calle a manifestarse. Si salen muy pocos. Entonces
Entonces yo creo que el cambio debe ser ahí. Debe ser que digamos lo que dicen las leyes de migración, de papel en papeles, con los nacionales, que digo nacionales, migrantes nacidos aquí de primera o segunda generación. Había también algunos. Claro, es que es la primera vez. Yo creo que con los años se va a ir depurando la cosa, porque también todavía hay gente que le cuesta en el sentido, no que tengan miedo, sino de decir, voy a decir que me pasa esto. Entonces, da un poco por ahí. Yo sí tengo miedo, soy amoreño, ¿sabes? Tengo mi residencia a un nacional. ¿Sabes qué me pareció muy curioso? La gente joven que había, no tiene por qué tener miedo, ¿no? Me van a deportar. Yo sí puedo deportar. Como un nacional me van a deportar. Entonces el miedo yo creo que es... Mira, hay una cosa buenísima. Muchísima gente joven, como vimos, 20, 19 años, súper comprometida. La gente de mi generación que llegó hace 13 años no estaba. Y yo sí, yo era el más viejo en esa manifestación, yo creo, o de los más viejos. Pero ver eso es la semilla, esa es la semilla. A mí se me salieron las lágrimas. A mí también me gustó. No, porque esa semilla no va a parar, esa semilla no va a parar, esa semilla ya ni no va a quedarse. Ya son españoles y ya no están pensando en que yo, como llegué yo, yo me quedé sin papeles hace un tiempo. Y en eso, yo como voy a salir a la calle a luchar sin papeles, le voy a decir a un policía. A mí, a pesar de que el grupo, sí que es verdad que se pudo componer todavía más, de que fuese más visible otras realidades, o sea, no te lo niego, pero me pareció que estuvo bien en el sentido de que al final había representación de todas las comunidades racializadas. Y lo que dice Lucas, o sea, había mucha gente joven y ves ese cambio de mentalidad, porque la mayoría de esos chicos jóvenes que tienen 20 años menos han nacido aquí, ni siquiera han venido de otro sitio. Entonces, claro, ya ves ese tema de me voy a identificar con que por tener una lectura racial, a mí me pasan cosas en la sociedad española. Más que por el hecho de que me pasa porque vengo de otro sitio, no, me pasa porque tengo una lectura racial. O sea, realmente la gente no te ve y dice, uy, este será de Cuba, este será de Brasil, este negro y ya está. Y ya por eso ya tienes una serie de consecuencias y de tratamientos sociales. Entonces al final era un poco eso lo que se estaba reivindicando, que por ser racializado te pasen cosas aquí en España. Entonces al final había un poquito de todo, pero bueno, ya me imagino que sí, es curioso. irá creciendo. Yo pienso que sí, yo tengo entusiasmo de que crezca. Yo vi que ahí va a crecer, o sea, va a crecer porque una persona que tiene 20 años que nació aquí, que podría estar pensando en que va a terminar la universidad y se va a forrar, está en la manifestación gritando porque sus padres sí la pasaron putas, como la película está el hijo fanático, una película inglesa que la tercera generación se pone violenta ya, ¿no? O sea, no violenta, pero ya con la fuerza, o sea, ya, o me escuchan o aquí hay problema. Hay un término que usan los gitanos para hablar de los latinoamericanos que es el payo pon. ¿Por qué se le dice payo pon? Entonces pues, a mirar ahí, claro, porque pues los latinoamericanos muchas veces venimos y somos más católicos que los españoles, somos más conservadores que los españoles, somos más racistas que los españoles, y también con los gitanos y también, entonces claro, a los 2 años ya se saca la nacionalidad y no sé qué, y hay esta especie de ficción de la colaboración del hispano-occidental, y entonces mucha gente llega aquí, saca los papeles, pero yo no quiero mi país, qué pereza, yo niego mi identidad, a mí no están pensando en descolonizarse, en hablar esto de que si soy artista o no, que es una forma de colonización, soy esto, soy lo otro, soy mujer o soy hombre. Están pensando en dejarlo que tenían atrás y aquí empezar una nueva vida y hacerse hincha del Real Madrid, hacerse hincha del Atlético de Madrid y mandar las fotos y eso y otro, ¿sabes? Pero yo creo que sí ha faltado una cosa, tú lo dices, entender esa comunidad, no es esta chica del PSOE colombiana que está ahí luchando por los derechos de las minorías, pero que al final representa un partido como el PSOE. Sí, pero lo difícil es entender esa comunidad. Pero yo creo que los españoles se han interesado en eso. ¿Qué? El Estado español se ha interesado en eso, se ha interesado en este cambio. El Estado español se ha interesado. No, pero yo estoy de acuerdo contigo. Si no hay una voluntad política, si no hay voluntad de integración, no hay. Y la palabra está muy manida, pero la clave es la integración. Con los manteros es lo mismo. Uno llega y ve que los manteros empiezan a vivir en un gueto, que no hay mecanismos de saberes para llegar a los saberes para poderse integrar con la población, que crea que el gueto sea cada vez más cerrado. Y te necesita poder, necesita voluntad política, y yo creo que también ha faltado alguien que pueda entender esa población latinoamericana, suramericana, centroamericana, específica, para poderla convocar, porque no creo que cada uno de los políticos ha intentado llegar a su lado, ya se ha metido con los partidos más poderosos, pero no creo que ha llegado a una lucha. Incluso los inmigrantes que trabajan con Podemos pues es como lo más interesante. Bien.
hago un poquito la línea. Nosotros en COPS, que es la cooperativa de subsahariana de empresas sociales del barrio de San Francisco, cuando hemos empezado éramos pro a subvenciones, ¿vale? Vamos a trabajar nada de subvenciones. Yo hago mis conciertos, un 20% iba a la caja de COPS, George con ventas de colchones de segunda mano en el barrio, cosas de segunda mano, un 20% a COPS, y ahí, desde ahí empezamos a crear, ¿no? Y cuando las cosas, cuando el proyecto iba cogiendo ya ganas, nos dimos cuenta que hacía falta otro proyecto de mujeres en el barrio. El barrio que nos vivimos es mucho de hombres, muchos gitanos, muchos africanos, marroquíes, y las plazas están como casi tomadas. Entonces la plaza donde tenemos nosotros, que compartimos con Chelo, era un poco desierta, y entonces decidimos abrir un proyecto del mercado de especias. Un mercado liderado por mujeres de diferentes países, donde intentan coger la comida de sus países, trasladarla a Euskadi, con un toque vasco, pero la arepa, los buñuelos de Colombia, pero con un toque tal, se pone el nombre, se pone un nombre vasco, ¿vale? Entonces, porque el barrio está sufriendo una gentrificación, están gentrificando, vienen los guapos, los hipsters, los más cools de todo Euskadi, van al barrio, sumen, pero realmente no hacen vida en el barrio. Entonces, ahí no está el Beto artista, está el Beto reivindicador, es el regidor social, ¿no? Que intento agitar a mi comunidad en que este barrio no se puede dejar ser gentrificado. Entonces, la idea era que las mujeres tengan su espacio, su plaza, y puedan cocinar. Entonces, luego, ahí en Pekín, no sé si conocéis el Lambide. ¿Lambide? ¿Cómo se llama? ¿Aquí hay Lambide? Lambide es la agencia de empleo. La agencia de empleo, vale, que se llama Lambide. Entonces, que hay muchas mujeres que se dedican a las ayudas sociales. Entonces, si tú trabajas, te corta totalmente la ayuda. Entonces, te quedan 3 o 4 meses sin cobrar, y tú tienes que pagar un alquiler de 800 euros, que los pisos son muy caros ahí, y a veces la gente tiene mucho miedo en perder un mes de cobro, porque son muy estrictos, ¿no? Y las mujeres, cuando decidimos decir, oye, vente a cocinar, no, yo no quiero, yo tengo mi Lambide, no quiero que me corte mi Lambide, y qué pena. Entonces, el gobierno vasco, el ayuntamiento, se dio cuenta que el proyecto es tan interesante, se acercó hacia nosotros y nos propuso financiar el proyecto. Ahí los problemas, nuestra política no está en cuestión de subvenciones, pero decidimos aceptarlo, porque queríamos dar un toque súper bonito al mercado y hacía falta dinero. Mis 40 euros de aportación semestrales no llegan a nada. Nos han dado una subvención y la idea del proyecto es ser sostenible. Una vez que logramos el proyecto, en 5 años no vamos a tocar o pasa 10 para que sea independiente. Vale, recibimos la subvención, montamos el proyecto, el mercado está creciendo, se hace bastante repercusión en el barrio, pero hay un pequeño problema. Que una mujer que esté en el mercado vendiendo unos pinchos a 1,10, el mismo tiempo estoy cobrando la subvención, el ingreso de ayuda social, no puede ser compatible. Pero sin embargo, el gobierno se dio cuenta que el proyecto es bueno, entonces hay un cambio de ley. Entonces, ya se podría esas mujeres igualar. Si tú cobras 800, te reducimos los 800 a 600, o según lo que tú facturas al mes en el mercado justificas, entonces se puede complementar y no se te quita las subvenciones. Entonces es un poco lo que se está comentando. Entonces a veces las luchas es hacer algo que realmente se ve y de que el gobierno venga a dar su punto de vista y poder cambiar las leyes. No por nosotros, pero sin embargo ya el gobierno vasco ya sabe de esa práctica, entonces seguramente si viene algún proyecto mucho más fuerte que el nuestro, que maneja bastante más cantidad, seguramente ya puede coger a personas de diferentes nacionalidades o personas inmigrantes que están en el paro para poder trabajar. Y nuestra lucha es esta, es intentar que esas mujeres mañana tengan sus propios negocios, tengan sus propios bares y así dejen de cobrar las redes sociales, que las personas puedan consumir su propia alimentación. Lo mismo va con las personas de diferentes, los inmigrantes que estamos en el barrio, que queremos que esas personas, en Euskadi, un ejemplo, para barrer en la calle
tienes que optar a un tienes que hacer, ¿cómo se dice? Tienes que opositar. Pero yo personalmente no estoy de acuerdo en que para bajar la calle tienes que opositar, porque opositar para bajar la calle me parece insignificante, porque bajar la calle es una escoba, pa. Entonces queremos, como hay un 80% del paro en el barrio, debemos intentar que la discriminación positiva entre en vigor hacia que esas personas, en vez de que tengan que opositar, que un 15% o 10% de las personas inmigrantes opositen o no opositen, o que son obligados a hacer un curso mientras estén cobrando el paro o la ayuda, que al mismo tiempo trabajen y tengan un contrato fijo con los demás. Entonces ahí podemos mejorar la economía. Si yo soy un africano, llevo 5 años en Euskadi, no tengo trabajo, vivo en San Francisco, pero que tengo un trabajo fijo o 4 años, la economía de mi familia va a mejorar. Mis hijos pueden tener una formación adecuada, no se van a dedicar a robar o a delinquir o al tráfico de droga, la droga está a pie de la calle. Entonces es de donde nosotros queremos trabajar para que pueda haber un cambio de que tienes papeles, no trabajas, tienes residencia pero no tienes permiso de trabajo, porque si tienes residencia y no puedes trabajar, tienes que alimentarte, o robas o traficas o te dedicas a vivir de las ayudas sociales. Las ayudas sociales hay un top, va bajando, porque si tú no tienes la forma de retribuir lo que tú cobras, si no tienes un trabajo es imposible. Entonces es un poco lo que nosotros en COPS estamos intentando cambiar las leyes desde nuestra pequeña comunidad, nuestra pequeña forma de ver y entender la economía social o la economía del tercer sector en Bilbao. Y tenemos una persona que está creando, que es el señor que está aquí, de Chile, que está creando formar, y la verdad que creo que va bien. Es un poco lo que quería explicar a raíz de lo que tú dices de los cambios de documentación, todo esto. Bueno, que vamos cerrando ya la charla. Yo solo agregaría como la importancia de, digamos que con los manteros también ha sido muy importante esta parte de crear espacios, lo que tú decías, de que ellos están muy relacionados entre ellos y que precisamente es muy difícil que tengan contacto con otras personas no senegalesas, y la importancia de sí trabajar, ya si le llamamos arte o no, ya es otra cosa, pero sí como esa necesidad de encontrarnos más y de comprendernos, ¿no? Que creo que es fundamental, pero eso también implica un trabajo, un curro muy fuerte que muchas personas blancas, españolas, no están muy dispuestas a hacer, pero también creo que que tiene que ser algo muy colectivo. No sé si alguien quiere agregar algo así pequeño para terminar y cerramos la charla. Muy guay. Gracias por venir. Ahí está. ¿Mañana qué hay? Mañana va a haber una fiesta aquí en la Ingobernable de 7 a 12 con el sindicato de manteros y lateros y la CPM. Así que pasar. Súper invitadas, y también el domingo hay un comedor popular en la Quimera de 2 a 5, también va a dar concierto Beto, y mañana también en la fiesta va a haber pinchada toda la noche, va a haber poesía en mi manta, que es un grupo de personas manteras, personas de aquí que trabajan como teatro y canción y música, así que bueno, muy invitados.